Hola, en este video te voy a enseñar a cómo trabajar con archivos de Excel en formato CSV en Python. Recuerda que el formato CSV es un formato que es como texto plano separado o delimitado por coma, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo. Recuerda que no puede haber símbolos o acentos extraños, que si no existen, lo que hacemos es quitarlo, ¿verdad? O sea, este es un ejemplo que tú puedes sacar. Ahora yo te voy a enseñar aquí en Excel, que yo lo tengo ya puesto. Aquí en Python el libro, míralo aquí, míralo ahí como lo tengo organizado. Ya ahí está listo para empezar a ser trabajado. Para eso, para trabajar con un archivo así, y en caso de que yo necesite hacer algunas cositas avanzadas, pero vamos a ver de iniciación cómo funciona. Recuerda que yo dejé un video sobre los archivos de texto. Si tú nunca has visto cómo se trabaja con archivo en Python, te recomiendo que veas este video, que te lo voy a dejar en la tarjetita aquí arriba. Luego de ver ese video, si te interesa eso o si, no o si ya lo conoces, puedes seguir con este video para que así tengas un conocimiento más rico sobre las cosas, algunas de las cosas que se van a explicar acá. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es utilizar import y voy a importar CSV. Ok, lo escribí mal. Ok, ahora sí. Importar CSV, que es lo que voy a utilizar. Yo tengo aquí ya un archivo, el archivo libro CSV que es el que voy a utilizar. Y aquí ya tengo más o menos lo que yo quiero hacer. Aquí yo tengo el width, que lo expliqué en el video anterior, que es para qué sirve y cómo es este formato. Te recomiendo que veas ese video, que lo viste ahí en la tarjetita para que puedas entender eso. Aquí yo estoy abriendo el archivo, pero estamos viendo el archivo TXT. Lo que quiero abrir es el archivo de formato CSV, que es el que se llama, en mi caso, libro 1. Míralo ahí donde está, que se llama libro 1. ¿Qué quiero hacer? Quiero leer esto aquí en coding. Esto es el tipo de formato para leer algunos símbolos, pero se recomienda que se eviten los símbolos extraños o caracteres especiales extraños. Voy a poner aquí, bueno, aquí yo puedo utilizar la parte de la nueva línea. Vamos a ejecutar esto. A ver, aquí yo tengo el contenido y estoy imprimiendo el contenido. Simplemente leo el archivo, estoy leyendo el archivo que ya tengo acá. Vamos a ejecutar esto. Mira ahí, ok, aquí tengo un error. Ok, sí, porque me hace falta lo de new line. Ok, vamos a ponerlo aquí. New line es igual. Esa es una. Voy a solicitar, porque esto aquí me lo hizo leer, pero yo lo que necesito es que leer lo que contiene ese archivo para guardarlo en contenido, el CSV. Entonces, para eso, digo CSV punto read it, para leer, que voy a leer el archivo. Luego de ahí, vamos a crear lo que es, vamos a utilizar un for fila. Voy a leer contenido y voy a imprimir contenido. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho ahí. Ok, veo que me falta aquí una comilla doble aquí para cerrar esto. Ahí está todo listo. Vamos a ejecutarlo. Y mira ahí cómo me aparece el contenido del archivo CSV de manera simple. Ahí me aparece en pantalla. De esa manera puedo trabajar con ello. Ahora yo puedo hacer otras cositas con el archivo. Ahí esa fue la parte donde yo estaba mostrando, ¿verdad? Cómo el archivo se puede leer de manera simple. Pero si yo lo que quiero es leerlo con un diccionario para que me aparezca esto más eficiente y convertirlo en un diccionario, el contenido. Aquí yo tengo nombre, edad y ciudad.
Entonces, simplemente voy a coger aquí, en vez de este método que estoy utilizando, estamos utilizando, vamos a utilizar dit, dit reader, ese método que acabo de cambiar acá. Y luego de ahí, de utilizar ese método, a verificar los demás. Bueno, aquí tenemos fila. Y aquí yo le voy a decir que yo quiero. Yo quiero de la fila el nombre y voy a separar por coma. Y quiero de la fila la edad y la ciudad. O sea, yo pudiera simplemente, bueno, dame elegir dos nada más. Voy a elegir el nombre y la edad. El nombre y la edad. Eso es lo único que me interesa por ahora recorrer. Voy a darle aquí. Recuerda, aquí yo estoy utilizando un diccionario. Si no sabes lo que es un diccionario, te voy a dejar en la tarjetita arriba un video que explico sobre los diccionarios en Python, para que así sepas de lo que estoy hablando. Ok, en este caso, para convertirlo en diccionario, según veo aquí, tengo que, pues voy a poner entre comillas, ¿verdad? Cada palabra de esta que tengo acá, por supuesto, entre comillas simple. Pudieras utilizar una forma para convertirlo a nivel de código en el mismo archivo CSV, ¿verdad? Pero lo voy a hacer manual. Simplemente quiero mostrar aquí la parte del diccionario, ¿verdad? Aquí lo tengo, Santo Domingo, me falta una O. Ahí está. Listo, voy a guardar eso. Ahora voy aquí y voy a ejecutar. Mira cómo aparece Ana 20, Luis 25 y María 30. O sea, solamente los nombres y la edad. Tuve que ponerle la comilla para que el sistema me reconociera cada elemento. Recuerda que yo pedí los nombres. Me aparece Ana, Luis y María. Y la edad. La ciudad la dejé fuera. Si aquí yo cambio edad por ciudad y ejecutamos, mira cómo aparece Ana Madrid, Luis Bogotá y María Santo Domingo. De una manera un poquito más simple. Ahora, si yo lo que quiero es escribir en ese archivo, ya escribir, porque ya yo tengo, por ejemplo, si lo que quiero es escribir, yo aquí lo muestro. Antes de mostrarlo, quiero escribir algo. Voy a agarrar aquí, por ejemplo, ya yo tengo el encabezado ya lo tengo. Es bueno escribirlo con comillas. Bueno, en caso de que tú no lo tengas, tú puedes escribirlo. Por ejemplo, contenido, así que se llama en mi caso, ahí arriba, ver que se llama contenido. Contenido. Lo primero que tendría que hacer es contenido y decirle, porque aquí yo estoy leyendo. Bueno, no lo voy a llamar contenido porque estoy utilizando el contenido para leer el archivo. Voy a poner llamarlo escritor. Y voy a escribir, pues para eso necesito esta línea acá, el write, CSV, y le estoy pasando lo que es el archivo. Recuerda que mencioné que eso lo expliqué en el video anterior, este formato. En el video de los archivos tendrías que ver esto para esta parte de aquí atrás, para que sepas qué fue lo que hice. ¿Para qué sirve esa? Entonces estoy tomando esta variable de archivos y es la que estoy recibiendo acá. Entonces la estoy guardando en una variable llamada escritor. Y luego de ahí, con esta, vengo y digo aquí abajo, voy a ponerlo acá esto, y digo escritor. Y ahí, si tú te fijas, esto me serviría a mí, en caso de que el archivo no tuviera nada, bueno, lo puedo hacer. Puedo eliminar todo de ese archivo. Voy a eliminar todo. Y fíjate que aquí yo lo voy a poner para que veas nombre 1, edad 1, ciudad 1. Lo vamos a agregar. Luego de ahí voy a agregar algunas filas. Utilizo la variable que hice escritor y le digo añadir fila. Ana 1, 21, Madrid 1. Voy a agregar otra, escritor, y mírala ahí. Voy a poner esto a indexarlo bien en Python acá.
A ver, escritor. Sí. Voy a agregar esa dos nada más. Fíjate ahí que ahí este es el contenido de las filas y este es el encabezado. Ahora yo quiero, aquí yo voy a poner nombre 1 y ciudad 1. Aquí, esas son las filas que yo quiero. De fila. Pues para leer el mismo archivo. Recuerda que el mismo archivo lo estoy leyendo. Aquí lo puedo dejar donde sea, pero esto lo voy a poner aquí abajo. Para que después de yo haber ingresado el contenido en el archivo, es que yo quiero leer ese archivo. Como ves ahí. Si eso yo lo ejecuto, recuerda que esto está vacío. Míralo aquí, no tiene nada. Voy a ejecutar esto, vamos a ver. Ok, tengo un error. Ok, ok. Lo que sucede es que aquí yo estoy leyendo, ¿verdad? Esta parte, recuerda, voy aquí a poner aquí una W porque yo lo que quiero escribir, primero voy a escribir en el archivo. Voy a utilizar esta parte acá y luego aquí voy a leer ese archivo, ese mismo archivo, utilizando este formato. Este formato, como dije, lo explico en el video de los archivos. Este formato se usa en los archivos, cualquier tipo de archivo TXT, que míralo ahí, lo utilicé. O sea que es importante que veas ese video para que entiendas este formato de escritura y lectura de archivos. Así te va a ser más fácil entender esto, porque no voy a perder tiempo explicando desde cero la parte de los archivos aquí, en este video, porque estamos enfocados en cómo leer un archivo de Excel, ya que esta parte es básica. Aquí estoy leyendo los dos elementos. Si les doy a ejecutar, mire cómo aparece Ana 1, Madrid 1, Luis 1, Bogotá 1. O sea, ahí aparece lo que es he escrito en el archivo y aquí abajo he leído el archivo. O sea que tengo dos partes puestas en el archivo TXT. Si me voy aquí al archivo TXT, mira, digo, el archivo CSV, mira cómo aparece la información acá. De una manera rápida y simple, ahí he podido interactuar con lo que es un archivo de texto y un archivo, en este caso, de Excel. Un archivo de Excel de una manera más eficiente. Ahora, si tú quieres ingresar texto o archivo o información al archivo CSV de una manera todavía mucho más eficiente que esta, simplemente podemos modificar esto mismo que tenemos acá de una manera que sea más eficiente. Voy a utilizar esto mismo, todo esto, voy a cambiar algunas cositas simplemente. Aquí ya yo estoy leyendo el escritor, que es el que tengo acá, ¿verdad? Voy a utilizar ese mismo escritor para hacerlo más rápido y simplemente modificar algunas cositas y así tú no tener que cambiar todo. ¿Qué voy a hacer? Que el encabezado que yo puse anteriormente, ¿verdad? Este encabezado, no lo voy a poner así. Voy a quitar acá esto. Vengo aquí arriba. Lo primero que voy a hacer, voy a crear un encabezado llamado Campos. Campos, y ahí está. Que contiene esa información. Entonces aquí vengo aquí a esta parte. Dame ver. Así, a la escritura, en esta parte aquí. Voy a crear un diccionario, como lo había hecho anteriormente, utilizando este mismo formato. Voy a crear un diccionario aquí, porque aquí ahorita yo lo leí como un diccionario, esta parte, pero ahora yo quiero ingresar los datos como un diccionario. Entonces voy aquí, archivo que se llama, archivo, exacto. Voy a copiar aquí lo que es el diccionario, mira lo que acabo de hacer. He creado la variable campo que contiene ciudad, edad y ciudad 1. Y voy a poner aquí al lado del archivo separado por coma. Voy a poner, a ver, aquí. Fit names campos. Campos es esta variable que tengo aquí que tiene los campos del encabezado. Y aquí abajo, debajo de escritor, aquí en esta parte, lo que voy a hacer ahora es poner aquí escritor punto, voy a poner aquí right
header. O sea, esto me va a ayudar a mí a poner la cabecera. Ahí estoy poniendo la cabecera de una forma más eficiente. Aquí ya se entiende porque estoy creando un diccionario automáticamente. Voy a limpiar esto de nuevo para que no se vea los cambios. Aquí voy a colocar esto como un diccionario. Ahí lo tengo. Voy a guardar el contenido como un diccionario para poder leerlo como un diccionario de forma automática. Pero antes tengo que cambiar esto por llaves porque como es diccionario, está puesto con corchet. O sea, voy a guardar directamente. Recuerda que acabo de decir que voy a guardar directamente diccionarios. Entonces, automáticamente, aquí esto como diccionario. Aquí borro estas. Aquí esta. Y aquí esta. O sea, le he cambiado, como fíjate, he cambiado los corchetes. Aquí va una comilla doble. Ok. He cambiado los corchetes por llaves en esa parte. A ver. Todavía me falta. Debo cambiar esto por un dit write, que es el que voy a utilizar. Recuerda que aquí estamos escribiendo. Ahora voy a cambiar los nombres aquí, la forma de introducir los diccionarios. Para esto, aquí yo dije que nombre 1, esto aquí, esta parte, se deben de ir porque no la voy a guardar. Aquí voy a poner nombre 1 y voy a poner aquí 2 puntos Ana en el formato diccionario. Voy a poner aquí edad, 2 comillas, edad, comilla, 2 puntos, edad 1, 20. Y aquí, entre comillas, 2 puntos, ciudad 1. Y prácticamente esto lo tengo que repetir de nuevo con el segundo. Este es el formato, recuerda, de lo que es un diccionario. Bueno, vamos a dejarlo que también vive en Madrid. Esos dos. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Y mira donde me aparece Ana, Madrid, Luis, Madrid. Luis, Madrid. Es una forma más eficiente y más profesional de tú guardar en formato de diccionario lo que tú tienes en un archivo CSV de Excel y mostrarlo en Python y utilizarlo. Fíjate ahí que lo estoy leyendo. Aquí lo ingreso. En esta parte lo ingreso. Y en esta parte leo el diccionario, leo el archivo. Recuerda que en esta parte se está ingresando. Si vemos acá, mira cómo tengo aquí edad 1, ciudad, Ana, 20, Madrid 1, Luis 30, Madrid 1. O sea, la información que tengo guardada. Pero como estoy guardándolo en formato de diccionario, es importante esta sintaxis que recuerda que un diccionario se pone entre llave, con clave valor. Todo eso se explicó en el video de los diccionarios, que también te lo voy a dejar ahí arriba, como dije, para que lo puedas ver. Y de esta manera un poquito más avanzada hemos trabajado ahí con lo que es en Excel, utilizando lo que es diccionarios para poder trabajar con el Excel y el archivo CSV. Espero que hayas entendido, que te haya servido y que puedas practicar. Pon en pausa el video y realiza tú tu propio archivo CSV y practica todos estos códigos que he dejado acá. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like. Chao, chao.